Y el hecho es que algunos países no quisieron firmar los documentos conclusivos porque esa palabra no estaba definida, porque se hablaba de género, género, género por aquí, género por allá, igualdad de género. Entonces, sí, y en el caso particularmente cuando hay un litigio, cuando hay un pleito, pues la lógica misma de la justicia implicaría vamos a revisar las pruebas, vamos a ver quién puede probar qué, y con base en eso y en la presunción de inocencia y con base en los hechos que tenemos acreditados con evidencia, pues vamos a llegar a una determinación. Y esa regla es universal para todos. Salió la resolución, pero toda la resolución motivada no en artículos mexicanos, ni en ninguna ley mexicana, sino en conferencias y declaraciones de las conferencias de Estado de las Naciones Unidas. O sea, como diciendo, yo no fui. Bueno, evidentemente no. Para mí, la verdad es que ha habido una impresionante campaña de propaganda desde hace décadas. Creo que esta propaganda se ha hecho precisamente para que la gente no entienda cómo, ni de dónde, ni por qué vienen todas estas imposiciones ideológicas que nos están robando nuestra fuerza y nuestra soberanía como nación. Sí. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro tercer tema del podcast del Frente Nacional por la Familia Aguascalientes, y el día de hoy les tenemos un nuevo tema que es el marco legal actual en México referente a la vida y a la familia. Y para esto, bueno, tenemos unos excelentes invitados, ¿verdad? Está con nosotros el licenciado Alan Capetillo, está Eric, un miembro del Frente Nacional por la Familia, y también está Edmundo Becerril, doctor en Derecho. Y bueno, vamos a ir arrancando para ir aprovechando el tiempo. También les recordamos que están nuestros otros temas en el podcast para que ustedes se sigan enriqueciendo y nos ayuden a compartir este contenido que tanto bien le hace a las familias mexicanas. Y bueno, la primera pregunta es para Edmundo. ¿Nos podrías comentar de forma breve y cronológica los primeros golpes que tuvo nuestra nación respecto a la ideología de género? Sí, muchas gracias, Roxana, por esta oportunidad. Sí, con mucho gusto. Es importante, yo creo, que conozcamos un poquito de la génesis, del cuáles fueron las causas, del por qué estamos como estamos al día de hoy y por qué las leyes van en esta vertiente de ideología de género. Todo empezó, recordemos, en el año 1995, cuando hubo una serie de... estuvo la conferencia de Beijing, la conferencia de la mujer, era el tema, en Beijing, China, y en surge a la vida internacional, a la vida jurídica, el concepto de género que fue insertado en el plan de acción y en los documentos conclusivos de la conferencia de Beijing. Es importante hacer mención que la palabra género no venía especificada qué significaba por esa palabra, y el hecho es que algunos países no quisieron firmar los documentos conclusivos porque esa palabra no estaba definida, porque se hablaba de género, género, género por aquí, género por allá, igualdad de género. Entonces el hecho es que se firmaron, algunos otros países sí firmaron los documentos conclusivos. Hay que recordar que estuvo muy activamente pujante en esta conferencia de Beijing con esta plataforma de acción, pues Hillary Clinton. Ya sabemos que Hillary Clinton está orientada en el Partido Demócrata, que de alguna manera es como la cara visible que se presta a esta agenda, ¿verdad? El hecho es que nuestra Constitución, que data de 1917, el artículo primero constitucional no sufrió ninguna reforma, sino hasta el año 2001 fue su primera reforma en nuestra Constitución. Y en nuestra Constitución se insertó en el año 2001 el discurso de la no discriminación. Para mí fue como una estrategia, porque engloban varios conceptos más o menos aceptables para efecto de poder insertar palabras claves
en donde no se aprecie o no se advierta la trampa o el escollo, ¿verdad? Exactamente, es como un caballo de Troya para mí. Entonces, el hecho es que y pusieron el artículo de la no discriminación y dijeron que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión. Entonces yo me quedé pensando, a ver, antes del 2001 había discriminación por condiciones de salud, bueno, o por religión. Bueno, para mí yo creo que no. Y el hecho es que no fue sino un discurso demagógico para poder insertar palabras claves, que son, empezó con la palabra preferencia, y después le insertaron la palabra género, y después, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Entonces, para mí resultó la inserción de este párrafo fue una estrategia que configuró de alguna manera como un golpe de Estado, se podría decir. ¿Por qué? Porque en la exposición de motivos tampoco viene, al igual que en los documentos de Beijing, la definición y alcance de la significación de esa palabra, género. Y recordemos que ahorita está la perspectiva de género por todos lados, ¿verdad? Muchos la tratan de vender como protección a la mujer y cosas así, pero no es así. El hecho es que en el 2003, estamos hablando del sexenio de Vicente Fox, tal vez me parece que era secretario de Gobernación Santiago Krill. El hecho es que en el 2003 se inventan una nueva ley federal que se llama la Ley Federal para Prevenir la Discriminación. Esta ley es, al igual que la Constitución, a veces revuelven conceptos más o menos aceptables, pero el fondo, yo estimo que es la perspectiva de género. Y en esta ley se empieza a develar en un primer momento la verdadera significación. ¿Por qué? Porque en el artículo primero de esta ley hace el mismo desglose: queda prohibida toda discriminación motivada por, y empiezan todas las categorías, y entonces, pero aquí le agregan sexo, género, y hacen una distinción. Entonces, pero nadie, hasta ese momento, pues como que nadie lo advertía, nadie cuestionaba. Y el hecho es que resulta que seguían manejándose en la ambigüedad. Todos los políticos y todo empezó con esta palabrita, y el hecho es que como se manejaban en la ambigüedad, es muy difícil atraparlos, advertirlos. ¿Por qué? Porque te dicen, no, esa es tu imaginación, ese es tu concepto, esa es tu teoría. Perdón. Y a partir de aquí es donde se viene toda la cascada entonces no fue sino hace como ¿qué será? Como en el 2017 o 18, cuando ya los logré atrapar. ¿En dónde? En los libros de primero de secundaria, de biología. O sea, era un libro de primero de biología para primero de secundaria, en donde ahí sí viene la definición de género, porque ahí sí quieren perjudicar o el ataque frontal en las nuevas generaciones. Entonces ahí en ese libro de biología dice, el género no se limita al sexo o a las características físicas que distinguen a hombres y mujeres. También incluye el aspecto psicológico de pertenecer a uno de los dos géneros, hombre o mujer. O sea, esto en un lenguaje sin palabras significa que si te tocó ser hombre, es un accidente del cual te puedes liberar y puedes aspirar a hacer lo contrario. O sea, es una visión anticientífica, irracional, pero caprichosa, pero es una mentira, pero insertada en los libros de texto. Entonces, claro, obviamente, si desde la Génesis, desde el 95, se hubieran abierto de capa, pues nadie no se hubiera aprobado esa declaratoria. Entonces, yo puedo decir que, tratándose de Génesis,
es principalmente esto es como venimos cayendo hasta el día de hoy. Okay. Y Alan, ¿crees que se puede impartir justicia de una forma imparcial con el sesgo transversal de género que marcan las leyes mexicanas actualmente, explicando a la audiencia que transversal, pues esa línea que va tocando todas las áreas del complejo legal, ¿no? De todas las leyes? Entonces ahora quedamos invadidos por toda esta perspectiva de género. ¿Tú crees que puede haber justicia con todo este sesgo? A ver, por definición no, o en todo caso dependerá de la idea que tienes de justicia. Porque lo que induce este concepto de género es un conflicto entre colectivos identitarios, que empieza siendo el colectivo de hombres y mujeres en una primera aproximación, pero después se pluraliza en todas estas identidades que el concepto género, dado que parten de la idea de que es algo separado de la naturaleza biológica, sino que es lo que ellos denominan un constructo, pues no tiene que haber solo dos constructos necesariamente, puede haber más de dos, puede haber 3, 4, o 112. O 112, y empieza con la idea esta de dado que la identidad como ellos la entienden, o como la entienden esta parte radical de el feminismo radical, que particularmente viene en los 70, dado que todo viene condicionado por una serie de imposiciones, como ellos los entienden, que te impone la cultura, el patriarcado, la heteronormatividad, como la denominan, que realmente es una apreciación anticientífica de la realidad, pero dado que todo es un constructo, pues puede haber muchos constructos sociales o muchos constructos ideológicos, ¿no? Entonces eso obviamente te envuelve muy compleja la idea de justicia. Si una primera aproximación a la idea de justicia es la idea de todos debemos ser tratados de la misma manera, igualdad ante la ley, ¿sí? Y en el caso particularmente cuando hay un litigio, cuando hay un pleito, pues la lógica misma de la justicia implicaría vamos a revisar las pruebas, vamos a ver quién puede probar qué, y con base en eso y en la presunción de inocencia y con base en los hechos que tenemos acreditados con evidencia, pues vamos a llegar a una determinación. Y esa regla es universal para todos, ¿sí? Es una regla de igualdad ante la ley. Pero cuando tú induces la idea de la perspectiva de género, lo que te van a decir, espérame, no vamos a seguir estas directrices de la presunción de inocencia o de que el que afirma esté obligado a probar, sino que yo voy a partir de la suposición previa de que hay unos grupos que están oprimidos por otros y por lo tanto yo tengo que compensar esa supuesta opresión con tratos diferenciados. Entonces ya no va a haber igualdad ante la ley. Entonces, si tú eres hombre y te acusa una mujer, en lugar de que quien afirma está obligado a probar, resulta que tú, por ser hombre, tendrás que probar hasta tu inocencia. Y esto entra en un contrasentido lógico que te tendrías que ir a raíces aristotélicas del pensamiento racional. En lógica atomista aristotélica te dicen que el que afirma algo tiene que probarlo, ¿sí? Porque es imposible que alguien te acredite que algo que no existe, no existe. Tú tienes que acreditar que algo que existe o que sucedió, ¿estamos de acuerdo? Pero con la perspectiva de género, cuando te revierten la carga de la prueba, te llevan a la prueba imposible de, oye, si no pasó eso que esta persona dice, yo cómo te puedo probar que no sucedió, ¿me explico? Entonces la perspectiva de género empieza a hacer este tipo de manipulaciones de los principios generales del derecho. Te empieza a revertir la carga de la prueba, a llevar a cargas imposibles, te empieza a romper la idea de igualdad ante la ley, estableciendo tratos diferenciados en todos los órdenes, y pues naturalmente esto empieza con hombres y mujeres, pero luego se multiplica a hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, indígenas, no indígenas, discapacitados, no discapacitados, toda aquella supuesta opresión o toda aquella desigualdad que ellos creen ver, es una creencia puramente ideológica, tiene que ser compensada a través del derecho, ¿sí? Y eso implica una discriminación que además sí es bien real, porque lo que yo me imagino que es una desigualdad histórica, yo lo tengo que transformar en una discriminación material, actual, patente, inminente en este momento sobre las personas que vienen aquí a pedirme justicia frente a un conflicto que tienen, ¿sí? Ahí donde donde la perspectiva de género me dice que hay un conflicto ancestral entre hombres y mujeres por la opresión del patriarcado, eso yo lo tengo que traducir en que yo le tengo que creer a Lupita y desconfiar de cualquier cosa que me afirme Manuel. ¿Me explico? Eso es a lo que te llevan las leyes con perspectiva de género. Ok, y Edmundo, por otro lado también quisiéramos ubicar qué injerencia tiene la ONU, ¿verdad? Naciones Unidas, en nuestra soberanía. Se han realizado muchas modificaciones legales
por medio de recomendaciones de comités de Naciones Unidas, las cuales no son vinculantes, lo que llaman soft law. Sin embargo, los legisladores en turno suelen obedecer como si fuera una obligación, muchas veces pisoteando los tratados que sí son vinculantes e incluso la misma Constitución del país. Sí. Cuando México firmó y ratificó la Agenda 2030 en el año 2015, nos comprometimos a adoptarla como una hoja de ruta para orientar las políticas públicas, pero a nivel nacional y local, y asimismo en el Congreso Nacional. El Poder Legislativo mexicano garantiza la implementación efectiva de la Agenda 2030 bajo 3 principales acciones: la construcción de un marco jurídico que permite alcanzar su implementación, la aprobación de los presupuestos sostenibles y la rendición de cuentas. Les puedo compartir una gran acción que ha sido muy eficiente para poder cumplir con la Agenda 2030 en la Cámara de Diputados, y es que creamos un grupo de trabajo para el cumplimiento de la misma, un grupo plural y transversal a las 51 comisiones que dictaminan. Y de ahí, bueno, pues hemos aprobado 195 decretos que abarcan todos los ODS, y hacemos énfasis en el 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, en el 10, pero también el 5, porque logramos la paridad constitucional, actualmente 50% de hombres, 50% de mujeres en las 2 cámaras, y además tenemos gabinetes paritarios, hay gobernadoras, en fin, hemos avanzado muchísimo en el ODS número 5. Ahora, se concretó el 70% del total de las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados alineadas a la Agenda 2030. Pero también les compartimos que haber tomado la decisión de enfocar presupuestos sostenibles alineados a la 2030 nos ha valido un reconocimiento de las Naciones Unidas en el año 2021 y estamos muy contentos por eso. Les queremos decir que actualmente estamos en un parlamento abierto, en un diálogo nacional sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, que tiene que ver también con lo ODS 16, una reforma estructural que propone la elección directa de jueces, magistrados y ministros como un mecanismo para acercar la justicia a la gente, porque la gente se queja, como bien usted lo dijo, señora presidenta. Y entonces, en ese sentido, esta reforma ha sido polémica, pero se tiene que discutir. Sí, yo creo que sí el llamado soft law se llama, es como derecho suave, pero a la vez es una forma de justificar la imposición de una ideología porque no pasa por un procedimiento legislativo complicado y tardado. Si el soft law puede ser una conferencia o una declaración emitida en algún lugar o una plataforma de acción que no pasa por un cuerpo legislativo o una soberanía nacional. Entonces, yo tengo un ejemplo patente. Por ejemplo, yo impugné, yo fui el abogado de la quejosa para impugnar cuando salió la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Impugné la palabra género porque es ideológica y viola la laicidad del Estado, con todos estos argumentos que hice valer. Y impugné toda esta ley, ¿verdad? Toda esta ley que dice se transversalizará la perspectiva de género en todas las actuaciones de autoridad, que eso significa que en todas la línea transversal es la que cruza las líneas paralelas. Entonces, ¿esto qué significa? Que en todas las materias van a promover que las personas no se identifiquen con su sexo biológico, o que los niños puedan entrar a los baños de niñas, o que los niños puedan usar falda, como ya lo dijo la que resultó ganadora en el proceso electoral inmediato anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una agenda tiránica, este amparo que interpuse impugnando la palabra género, yo creo que ha sido el único a nivel nacional. Le dieron vista a todos los estados para que manifestaran lo que su derecho convenga como autoridad responsable. No todos los estados la votaron a favor, muchos votaron en contra, el Estado de México votó en contra. Y el hecho es que la resolución de este amparo, un amparo cayó en la primera sala y otro en la segunda. Total, me desistí de una sala porque consideré a la otra más sana que la segunda. ¿Y qué es lo que salió? El hecho es que
salió la resolución, pero toda la resolución motivada no en artículos mexicanos, ni en ninguna ley mexicana, sino en conferencias y declaraciones de las conferencias de Estado de las Naciones Unidas. O sea, como diciendo, yo no fui, fue la ONU. Todos los pies de página de esa resolución están motivados en conferencias de las Naciones Unidas y declaraciones de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro sistema legislativo está impulsado bajo la directriz de los funcionarios de las Naciones Unidas o de otros intereses desconocidos, ocultos y malignos que pretenden perjudicarnos. En última instancia, si lo vemos desde arriba, ¿qué es lo que pasa? El aborto no engendra seres humanos. Las relaciones estériles no engendran seres humanos. En última instancia, de lo que se trata de procurar a toda costa es que haya menos mexicanos, como sea, ya sea haciendo que los hombres se sientan como mujeres, las mujeres como hombres, el aborto, y facilitando el divorcio, disolviendo ahora el matrimonio para la corte es todos contra todos, y ¿por qué? Porque si te opones estás discriminando. Entonces estamos cayendo en falacias y en cosas arbitrarias. Esta ideología es muy perniciosa porque, como lo decía el licenciado Alan, le otorga una ventaja desleal a esta agenda. Por ejemplo, en la ley federal para prevenir la discriminación, en materia penal hay presunción de culpabilidad, pero en materia de género hay presunción de culpabilidad. Y aparte, te obligan, te dan vista, hay una queja, te hacen la queja, y ¿qué es lo que pasa? Tienes que contestarla, y si no la contestas en el determinado tiempo, se presume cierto toda la acusación. Y la resolución puede ser económica. En materia fiscal hay límites mínimo y máximo de multas. En materia de género es a lo que le nazca a la Secretaría de Gobernación. Entonces, es tiránico y perjudicial. Ok, y fíjate, bueno, hablando aquí también a la audiencia, por mi parte puedo aportar que también sufrimos de esta soft law en todas nuestras áreas de la vida, desde instituciones hasta religiosas, hasta corporativos, globalistas, ¿verdad? Empresas, escuelas, ¿verdad? Todas estas instituciones educativas que te van comprometiendo, e instituciones gubernamentales también, con compromisos éticos, con Green Deals, con compromisos globalistas que no, o sea, de alguna manera también actúan en el plano psicológico, porque tú no tienes por qué comprometerte con cosas que ni siquiera van con tu cosmovisión de vida, ¿no? O sea, pero yo lo he observado, incluso la bandera que observamos también en el INEGI, que fue puesta en el mes de la diversidad y no sé qué, pues fue precisamente financiada por el INEGI y con ese fin, cumpliendo con uno de sus pactos. Y bueno, para... Bueno, sí, ahorita por ejemplo me acordé mucho, como nos estaba hablando, ahorita hablabas muy puntualmente de lo que es las Naciones Unidas, la ONU, pero sin embargo, pues bueno, también hay otros cuerpos, como por ejemplo ahorita recuerdo pues el Foro Mundial Económico, y que son personas que nadie ha elegido para esos puestos y nadie les ha dado, digamos, la soberanía de imponer las leyes. Es simplemente, como dices, por parte de conferencias, por cumbres, este tipo de cosas que ideológicamente nos van metiendo esa idea. Por ejemplo, no sé si se recuerdan la campaña esta de no tendrás nada y serás feliz, que es también de parte del Foro Mundial Económico. De cierta manera nos van enseñando y nos van dando la pauta de hacia dónde quieren que nos movamos. Y Alan, ¿podrías comentarnos algunos ejemplos en lo local o nacional cómo ha afectado la vida de los mexicanos estas ideologías hechas ley? Bueno, el problema es que están irrigadas ya por todos los marcos normativos y por los marcos jurisprudenciales además, porque como tienen esta particularidad de proyectarse como una verdad moral absoluta e indubitable, y estos conceptos de los que ya habló Edmundo, que luego se van irrigando por todo el marco normativo a partir del soft law, ¿sí? Los encontramos a ver presentes por todas partes.
y empezamos a ver cómo se empieza a hablar de personas gestantes, por ejemplo, y empezamos a ver esta fraseología de los derechos sexuales y reproductivos para hablar del tema del aborto, y empezamos a hablar de la perspectiva de género de la que ya hablamos, y todo esto siempre partiendo, porque en última instancia es lo que tratan de imponer, de una visión antropológica y moral muy particular, con la que uno puede o no puede estar de acuerdo, pero que la imponen como si fuera la última verdad revelada, en una lógica vertical desde el centro globalista, desde las organizaciones internacionales, partiendo de esta idea de que pues ellos tienen alguna clase de conocimiento al que el resto de la humanidad está negado, y que a partir de eso tienen el derecho pues a plantear estas agendas, que además los políticos, y esto tiene una lógica muy perversa, los políticos, con tal de construir un discurso políticamente correcto, pues la empiezan a imponer por todas partes bajo el argumento de mírenme, estoy empatando mi política pública con la Agenda 2030, ¿sí? O con lo que se estableció en la conferencia de Beijing, ¿sí? O el día de hoy con lo que se quiere establecer en el plan futuro, ¿sí? O sea, como hay una tendencia por parte de los políticos a no tener una reflexión profunda de lo que hacen, sino a comprar estos productos ideológicos que ya están estructurados y armados en algo que parece una corrección política, pues empiezan a imponerlo por todas partes y de forma crítica, y entonces te los empiezas a encontrar literalmente por todas partes. En las leyes, en la jurisprudencia, en las políticas públicas, en las escuelas. Ya sabemos que esto ya llegó incluso a los libros de texto gratuito de la SEP en México, y pues el impacto es literalmente transversal, porque mucho de lo que intentan alcanzar estas políticas públicas, estas leyes y esta ideología, pues es condicionar el lenguaje con una lógica de la que sigue cualquier ideología. También la seguía el marxismo, esta idea de reformar el hombre para construir un nuevo sujeto político que sea capaz de combatir estas opresiones históricas que ellos ven en las relaciones de poder y opresión que identifican en la historia de la humanidad. Esto es pura ideología. El marxismo hacía lo mismo. El marxismo también veía la opresión capitalista de la burguesía sobre el proletariado en la historia de la humanidad de forma tal que había que fomentar la conciencia de clase en los estudiantes para que pudieran rebelarse en contra del maldito capitalismo. Acá es lo mismo. Acá se tiene que combatir esta maldita heteronormatividad cis heteropatriarcal por parte de los jóvenes a los que hay que indoctrinar en estas ideas sobre el género para que puedan deconstruir esta maldita opresión que viven las mujeres por parte de los hombres y los homosexuales por parte de los heterosexuales. Es decir, lo que está haciendo es politizando e ideologizando a amplias capas de la sociedad a partir de este discurso, muchos de los cuales no tienen el bagaje intelectual porque viven en su propia vida como para entender críticamente cómo es que este lenguaje de repente los rodea y les encarcela hasta el pensamiento mismo, ¿no? Así es, y por eso invitamos también a la audiencia a que observemos. Estamos grabando hoy 23 de septiembre y es importante la fecha porque el 20 y 21 la cumbre Naciones Unidas ha realizado, como antes ya dijo el licenciado Alan, la cumbre del futuro, ¿verdad? Y es ahí donde nos preocupamos porque otra vez están involucrándose en tu vida, tomando decisiones en tu vida, y esto ya nos habla literal, así está escrito en sus conclusiones, una gobernanza global, ¿verdad? Que se mete también por medio de los corporativos, y de todo, o sea, es empujarnos a una cosmovisión que ya se olvida totalmente de nuestras soberanías, y a veces parece que nada más utiliza las naciones para homogenizarnos todos, ¿no? Para que vayamos todos a un mismo gobierno. Entonces, por eso les invito a que descarguen el documento. Y bueno, quisiera preguntarle a nuestros dos abogados, empezando por el mundo, ¿creen que la dignidad humana está en riesgo al desvirtuar la justicia, es decir, al quitar la esencia del derecho, poniendo en segundo término la vida del ser humano y la familia? Bueno, es como, yo creo que la dignidad humana siempre va a subsistir. Es como si a un billete de 1,000 pesos lo arrugas y lo doblas así, sigue teniendo el mismo valor aunque esté arrugado. Pues sí, aunque esté arrugado tiene el mismo valor. El hecho es que aquí yo creo que yo veo una política impulsada de las Naciones Unidas de despoblar a la humanidad. Por ejemplo, en el libro de Cristina Martín Jiménez, ella hace énfasis a un discurso en TED
en la plataforma TED, que son como discursos como de 10, 15 minutos, en donde en el 2004 habló y dijo así: yo, con una campaña, somos actualmente 7.500 millones de habitantes. Con una campaña eficaz de vacunación, podremos reducirla al menos en 10%. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que tenía visualizado la reducción de la humanidad, y quería matar a 750 millones de seres humanos. ¿Cómo? Con o con el ecologismo, donde el hombre lo ponen como el parásito de la tierra, que hace daño al planeta. Entonces, ese es el ecologismo. O con aborto y demás. Entonces, yo creo que tenemos, los que estamos del lado correcto de la historia, tenemos argumentos jurídicos que hacer valer. Yo quisiera porque la vida sí está protegida en nuestra Constitución. Dice, por ejemplo, en el artículo 1, dice, queda prohibida toda discriminación por edad. Pues, el cómputo de la gestación inicia en la fecundación. Ahí hay un cómputo de edad. O en el artículo 29, sí lograron poner, el legislador mexicano sí logró poner vida en la Constitución. ¿Dónde? En el artículo 9, en el segundo párrafo de la Constitución, escondido en un segundo párrafo, en un renglón, pero sí lo pusieron. Y dice, en los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos, y empieza una serie de derechos, y dice, a la vida. Entonces, sí está el derecho a la vida. ¿Y dónde surge el derecho a la vida? Recordemos, hay un caso que se llama de Artavia Murillo contra Costa Rica, que lo resolvió la Corte Interamericana que está en San José de Costa Rica. Esta corte también forma parte de nuestro sistema judicial mexicano como última instancia, en donde únicamente procede cuando se han agotado todas las instancias internas. Entonces, como el agraviado puede acudir en queja ante la Comisión Interamericana, que actúa como fiscal y denuncia al Estado. Y así sucedió con el caso Artavia Murillo, es el apellido de unas personas que se sintieron vulneradas porque su estado, Costa Rica, el estado demandado, no permitió la fecundación in vitro. No la permitió, ¿por qué? Porque en los estudios científicos que se agregaron al expediente, decía, la fecundación in vitro lleva aparejada la muerte deliberada de muchos embriones. Entonces, como lleva aparejada la muerte deliberada de muchos embriones o consentida, no se puede admitir la fecundación in vitro. Entonces, no es válido moralmente que una persona diga, unos esposos o una pareja o alguien diga, yo quiero ser madre, no me importa cuántos hijos mueran. Eso es antiético. Entonces, el hecho es que en esta resolución, aunque tiene sus bemoles, porque no resolvieron perfectamente, porque ellos dijeron, la vida empieza a partir cuando hay implantación del embrión en el útero. Cuando hay el cigoto se implanta en el útero, ahí empieza la vida. Lo cual, bueno, al menos dentro de su mediocridad lograron reconocer al menos un punto de partida donde se inicia la vida. Claro sabemos que científicamente es incorrecto. Y ellos dijeron, y sí es válido la fecundación. Sí razonaron equivocadamente, porque dijeron, sí es válido la fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque en la fecundación normal también mueren muchos embriones. Entonces, bueno, no, en primer lugar no creo que sea cierto, pero en segundo lugar, suponiendo sin conceder que fuera cierto, son dos supuestos jurídicos distintos. ¿Por qué? Porque en la fecundación in vitro es deliberada la eliminación de embriones, consentida, creada, y para que terminen en un congelador o en experimentos, o muertos. Y en el otro se trata, si hay muerte de embriones, se trata de un accidente.
Bueno, pero en este sentido, entonces sí está vulnerado la dignidad, o sea, el respeto a la dignidad humana, ¿sí? Porque estamos aquí como que a la expectativa de lo que digan una suerte de diosesillos de la corte tal, o de la OEA, o de la Suprema en turno. A ver, es que el problema siempre deriva en la posibilidad de resignificar el lenguaje. Porque ahí volvemos a la discusión de qué es la dignidad humana, por absurdo que parezca. Tantos años y milenios, o sea, como descubrir palabras nuevas. Sí, por eso, pero ese es el problema, eso es lo que nos lleva a un fenómeno ideológico como el que enfrentamos con la Agenda 2030 y con estos procesos globalistas, que eso es lo que intentan. Lo que intentan es inducir un campo semántico que en su conjunto modifica el significado de los conceptos. Por ejemplo, de hecho, ahorita que hablábamos del pacto de futuro, yo lo estaba leyendo hoy en la mañana, un párrafo muy rápido de qué es lo que dice. Dice, reafirmamos nuestro compromiso con no dejar a nadie atrás en la búsqueda de la Agenda 2030. Bueno, respetar, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos sin discriminación. Hasta ahí en general, podríamos llegar a estar de acuerdo, pero ahora para empezar, ¿a qué le llaman derechos humanos? Que no se define en ninguna parte de todo el documento. Pero bueno, supongamos que lo damos por zanjado, ¿vale? Pero luego sigue. Lograr una educación universal y de calidad y adoptar medidas específicas y aceleradas para eliminar, y aquí es donde empieza la trampa, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Podríamos estar de acuerdo en que las mujeres y las niñas no deben de sufrir violencia. Claro. Ni los niños, ni los hombres, ningún ser humano. Pero en el momento que induces la especificación respecto de un sexo en particular, das por hecho que el otro carece de un valor particular, especial o diferenciado que deba ser protegido. Sí. Y por lo tanto estás creando dignidades humanas diferenciadas. La idea de que todo ser humano tiene valor por el simple hecho de ser humano y que esa es la base de los derechos, queda en automático deslegitimada, puesto que ya no depende de si es seres humanos, sino si es mujer o es hombre en esta primera acercamiento. Luego dice, y eliminar las barreras jurídicas, sociales y económicas para lograr la igualdad de género, lo cual supone la existencia de estas barreras que son las del discurso del patriarcado, ¿sí? Este discurso de que hay barreras, techos de cristal, que históricamente y de forma el género también habrá que definirlo todavía, porque Ban Ki-moon decía que eran 112. Y luego continúa, es que no ha terminado el párrafo, fíjate nada más, en un párrafo cuántas perversidades podemos encontrar. Dice, reafirmamos el logro de la igualdad entre los géneros. ¿Cuántos géneros? No me lo especifica. El empoderamiento de las mujeres y las niñas, la palabra empoderamiento también tiene una complejidad. Y la plena realización de los derechos humanos esenciales para lograr el crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo. La palabra inclusivo se repite por todo el documento, ¿sí? ¿Qué significa la idea de inclusivo? La idea de inclusivo presupone la ideología en la cual hay algunos grupos que están de alguna forma excluidos de la sociedad por estas barreras históricas que tratan de desmontarse y que además implican, por definición, llevar a cabo tratos diferenciados de unos seres humanos sobre otros en función de estas supuestas inequidades o estas supuestas exclusiones, lo cual supone en los hechos discriminar en la ley a personas con tratos diferenciados, ¿sí? A partir de toda esa ideología. Y algo más peligroso, por ejemplo, es el tema de que esto te conlleva naturalmente la afirmación de la existencia de un conflicto inherente a la existencia de hombres y mujeres, ¿sí? Y de los géneros en particular. Exactamente. Porque por definición son cuestiones que dan por hecho, o son afirmaciones o conceptos que dan por hecho la existencia de esta opresión estructural del sistema heteronormativo y patriarcal del que habla el pensamiento progresista. Es que es lo que está implícito en estos conceptos. Al campo de la imaginación eterna, o sea, sí, porque es una forma permanente de polarizar a la sociedad, de generar, dividir, enfrentar grupos y también en una narrativa que es inacabable, porque pueden pasar siglos y el argumento seguirá siendo el mismo, ¿sí? Y una prueba puede ser un sentimiento, ¿no? Pues, sí, ahí es donde caes en una ambigüedad, no hay justicia. No, porque lo que consideramos igualdad tradicionalmente, que era la igualdad ante la ley, la idea de que la ley se nos aplica a todos por igual, ya no es suficiente, sino que hay que buscar esta igualdad de género o esta igualdad sustantiva, como también luego le llaman, para poder alcanzar verdaderamente un estatus donde los seres humanos tengan igualdad o misma dignidad a partir de aplicar tratos diferenciados de unos a otros. Y todo este soft law después se despliega
por parte de ideólogos en México, por parte de partidos políticos oportunistas o por parte de activistas Comités judiciales, en ¿sí? En la jurisprudencia, en la ley y en el conjunto del derecho. Así es, y no porque no fuera suficiente, sino es que volvemos al tema, ¿verdad? De que voy a continuar con Eric, voy a hacerte la segunda pregunta que tenía pensada. ¿Tú crees que la sociedad en general entiende a fondo lo que está ocurriendo? Todo esto que hemos hablado. Bueno, evidentemente no. Para mí, la verdad es que ha habido una impresionante campaña de propaganda desde hace décadas. Es decir, ya viene incluso generacionalmente. Nuestros padres, a veces hasta nuestros abuelos ya vivieron con esa propaganda y nos han inculcado La familia pequeña vive directa mejor, o indirectamente ¿no? ese Sí. tipo de ideologías. Precisamente, pues bueno, creo que esta propaganda se ha hecho precisamente para que la gente no entienda cómo, ni de dónde, ni de por qué vienen todas estas imposiciones ideológicas que nos están robando nuestra fuerza y nuestra soberanía como nación. Sí. Esto, pues bueno, como yo les dije, se apoya mucho de estas etiquetas que yo les llamo insultos políticos. Les llamo insultos políticos porque realmente es para lo que sirven. Ellos, muchos dicen que son como para visibilizar problemas. Estos son insultos políticos diseñados específicamente para imposibilitar el debate real entre los ciudadanos. Es que, Eric, tú eres un machista, homofóbico, transfóbico, discriminador, opresor, Congelado. fanático del discurso de odio. En una Ya. palabra, eres un desgraciado. Culpable. Es muy común que en ciertos debates un lado ideológico no se tenga que preocupar por escuchar ni atender los argumentos del opositor, siempre y cuando pueda probar que tus argumentos son discurso de odio, que los dijiste con odio, o que demuestres que eres alguna clase de microagresor, como todos los ejemplos que ya recibimos hace un momento, machista, clasista, misógino, todo lo que se pueda derivar de... Eres mala persona. Básicamente, incluso más allá, vamos incluso un poquito a otra técnica muy utilizada particularmente por la izquierda en este sentido, es el de patologizar a los contrincantes. O sea, aparte de esto, no solo son como estas etiquetas, sino ya debo yo de empezar a implicar que tú tienes alguna clase de Fobia. enfermedad mental, fobia, que tú eres alguna clase de persona que vive con odio en su interior y que pues lo estás, digamos, distribuyendo abiertamente. Requieres unos cursitos. Ándale, y de hecho pues nos los venden, ¿verdad? Nos los han impuesto. Entonces, pues de esta manera es que se ha llegado a imponer un falso debate que no ayuda ni favorece a la sociedad, sino que solo nos distrae y nos enfrenta mientras sigue dando la puerta abierta para que se siga dando esta conquista ideológica de nuestra nación. ¿Y tú qué crees que está en manos de la sociedad para sacudirse estas imposiciones ideológicas? Desde jueces, profesores, padres de familia, estudiantes, porque todos somos México y vamos viendo que en todos los ámbitos de la sociedad hay gente que se subordina, pero así. Bueno, ¿qué puede hacer la sociedad? Les hablo a ustedes y les hablo a la sociedad. 2 palabras: resistencia civil. Nadie está obligado a cumplir mandatos indignos. Si hay una ley que es a todas luces injusta e inmoral, tenemos no solo el derecho, sino el deber cívico de oponernos a ella. Para esto debemos de tener pues claramente cuáles son los fundamentos bien sólidos de lo que es justo y digno, y de lo que es beneficioso para nuestra sociedad. Muchas de las cosas que se imponen ideológicamente son cosas que en realidad no fortalecen a la nación, sino que por el contrario la debilitan en preparación para subyugarla ideológicamente, mucho más efectivamente. Obviamente, pues como dijimos hace rato y siento que lo prepararon muy bien ustedes, nadie vende pan frío. Es decir, nos tienen que vender este tipo de leyes y estas imposiciones a nombre de ciertos ideales y principios tales como la libertad, la justicia, la igualdad, la equidad, vamos. De tal manera que si alguien intuye correctamente, si alguien intuye correctamente o lee lo que está pasando correctamente, es muy fácil decir que es porque está opuesto a la libertad, a la justicia, a la igualdad. O sea, de cierta manera te vuelve a etiquetar como alguien que estás en contra de todos estos valores buenos, puros y sabios y todo esto, ¿verdad? Es una técnica política muy utilizada para fabricar consenso falso y manufacturado, y para poder ponerte etiquetas e insultos políticos de tal manera que te puedan encasillar en estos conceptos, como dijimos anteriormente. Entonces, yo los llamo mucho a ser valientes,
a denunciar y a resistir estas imposiciones ideológicas y resistir el escarnio público que pudieran recibir por ello, ya que nuestro mayor compromiso finalmente siempre debe de ser con la verdad y con el fortalecimiento de nuestra patria. Muy bien, excelente, muchas gracias. ¿Algo con lo que quieran ir cerrando, Edmundo? Bueno, yo quisiera cerrar con 3 anotaciones respecto al marco jurídico que engloba el derecho a la vida en nuestra nación. O sea, sí tenemos fundamentos claros y contundentes por la cual cualquier médico, cualquier funcionario público y cualquier persona puede negarse a acatar una orden criminal. Tenemos la objeción de conciencia, pero también tenemos, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, habla de que se debe proteger, reconoce que el ser humano tiene espíritu al proteger el orden, los cuidados en materia física y espiritual. Entonces reconoce que hay una dimensión espiritual, un tratado internacional. También el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño dice que los Estados parte reconocen el derecho al disfrute más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de enfermedades y rehabilitación de salud. Y los Estados partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho a disfrute de estos servicios sanitarios. Y nos vamos al numeral 2. Los Estados parte asegurarán la plena aplicación de este derecho y en particular adoptarán medidas para, inciso D, asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres. Aquí, en un tratado internacional que es ley suprema de la nación, le está reconociendo el carácter de madre en la etapa prenatal. Esto es, pues, a partir de la fecundación. Entonces, esto es un argumento contundente, pero yo quisiera también hablar no solo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla del derecho a la vida a partir de la concepción, sino del artículo 103 bis que no se ha explotado, 103 bis 1, 103 bis 2 y 103 bis 3 de la Ley General de Salud. Ley General de Salud. El 103, recordemos que dice así, dice, el genoma humano es el material genético que caracteriza a la especie humana y contiene toda la información genética del individuo. ¿Y cuándo surge el genoma humano? Cuando hay la colisión o cuando se juntan la identidad cromosómica del gameto masculino con la identidad cromosómica del gameto femenino, el óvulo con el espermatozoide. Cuando se funden los dos, hay una nueva secuencia cromosómica y una nueva identidad individual. A partir de ese instante ya hay un ser humano que tiene dignidad y debe de ser respetado. Y el 103 bis de la Ley General de Salud lo protege y dice: el genoma humano y el conocimiento de este son patrimonio de la humanidad. El genoma individual de cada ser humano pertenece a cada individuo. Y si lo admiramos con el artículo 29, con la Convención de los Derechos del Niño, se blinda la vida de una manera total. Dice, nadie podrá ser objeto, 103 bis 2 de la Ley General de Salud, dice, nadie podrá ser objeto de discriminación, conculcación de derechos, libertades o dignidad con motivo de sus características genéticas. La dignidad solamente pertenece a alguien, no a algo. Luego, entonces, aquí, en estos 3 artículos, que son básicos y cruciales, es importante hacerlos valer. Nadie los ha descubierto, o se ha hablado poco de ellos, pero es importante hacerlos valer, y si hay una NOM que autoriza la privación deliberada de la vida, esa NOM es ilegal. ¿Por qué? Porque el genoma humano tiene dignidad reconocida por la ley. Eso es todo lo que quisiera decir. Gracias. Alan, ¿algo con lo que quieras cerrar? Bueno, yo diría que el auditorio tiene que desconfiar muchas veces, atender lo que dice el mundo es importante, pero también muchas veces desconfiar de las leyes, desconfiar de la jurisprudencia, desconfiar de los grandes referentes internacionales a los que luego les concedemos mucha autoridad. Exacto. Y eso es un problema, porque tenemos que empezar a confiar más en nuestro propio criterio, en el sentido común, verificar bases científicas, porque muchas veces nos estamos encontrando que las leyes, las resoluciones, las sentencias, hasta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están cada vez más inundadas de ideología.
Y muchas personas tienden a creer o a pensar que aquello que dice un tribunal es correcto porque lo dice un tribunal. Eso hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Porque luego nos quieren presentar discursos ideológicos como si fueran las últimas verdades del derecho, ¿sí? O de la razón. Y eso va a requerir un esfuerzo constante por parte de todos por mantener el significado de los conceptos que durante muchos años han estructurado la antropología humanista, occidental, cristiana, y mira que te lo dice un agnóstico, con base en la cual se ha configurado la idea moderna de ser humano, donde hay vida que se defiende, libertades fundamentales del individuo, ¿sí? Que además se estructura en una familia, vida, familia, libertades fundamentales. Hablamos constantemente de ello como la base de la civilización. Exacto. Sí, como la base de una forma de entender la vida en este mundo que tiene una viabilidad en el tiempo y que permite que los individuos vayan satisfaciendo a lo largo de su vida sus necesidades, ejerciendo plenamente su libertad, sus libertades fundamentales, sin terminar siendo cooptados por estructuras ideológicas que lo que quieren hacer es un constructivismo, una ingeniería social con fines que podemos prever que no son necesariamente muy éticos ni muy racionales, ¿no? Que es más bien una ingeniería social tendiente a destruir la natalidad, a reducir la población, a manipular en una lógica de ingeniería social la sociedad con la que no tenemos la obligación de estar de acuerdo, aunque la impongan desde la ONU. Eric, ¿con qué cierras? Bueno, creo que mis mensajes fueron suficientemente contundentes con lo que dije, sin embargo, pues para terminar resumiéndolo en unas pocas palabras, yo lo que diría es: estamos muy acostumbrados en esta época, sobre todo con la tecnología actual, a perder autonomía y perder soberanía. Cada que nosotros cedemos autonomía, cada que nosotros cedemos soberanía, alguien la está ganando. La pregunta clave es: ¿quién y para qué? Exacto. No se dan su libertad. Exactamente. Y bueno, yo también observo en este tiempo que vivimos una época donde el ser humano cada vez más se permite ser devaluado y con una baja estima. Precisamente lo que nos sostiene como civilización es, y precisamente por eso están estas leyes de las que nos mencionaba el licenciado Edmundo Becerril, y están con un bagaje científico, el mismo valor ontológico del ser humano, o sea, sostiene la importancia que tienes y que las leyes deben de protegerte a ti como individuo, como ser humano, y pareciera que están persiguiendo esos pequeños, esas pequeñas, bueno, más bien, esas leyes que quedan, pareciera que las están persiguiendo para destruirlas, ¿verdad? Y como dice el licenciado Alan, debemos de desconfiar de lo que nos dicen que tenemos que creer, ¿verdad? Yo les invito a que confíen, porque todos somos seres pensantes, y yo les invito a que confíen en el sentido común, en su raciocinio, y que nos formemos, que leamos, que nosotros vayamos pensando por nosotros mismos y valoremos al ser humano como tal, porque de aquí también se deriva lo que sigue, ¿verdad? Que ya sería otro tema para otro podcast, el transhumanismo, ¿verdad? Es decir, si dejamos que se nos devalúe por debajo de los animales o por debajo de hasta los mismos robots, ¿verdad? ¿En qué vamos a terminar nosotros? En nuestra propia autodestrucción. Entonces sí necesitamos volver a la razón, a la verdad y recuperar lo que realmente es la justicia. Bueno, pues muchas gracias por su atención, muchas gracias a todos los que hacen posible este podcast y pues síganos, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo otros temas, están nuestras redes sociales en la pantalla, somos Frente Nacional por la Familia Aguascalientes, estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.